Bueno, acá estoy con un amigo que le llegó la distintiva especial y les voy a mostrar todo lo que al menos hice yo con la distintiva especial mía. Y vamos a poner el ejemplo acá. Esto es válido para licencia especial o para un call sign o un sufijo. Un call sign que hayamos cambiado o un sufijo. Vamos acá a setting a la cuenta. Ahora te voy a ir pidiendo unos datos, Rubén, saludá ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todos. Vamos con Hernán y su canal. Acá. Lima. Acá en manejar adicional call sign vamos a poner Lima Víctor 1 Eco. No está. ¿Lo agregamos? Sí. Y acá completamos. ¿Está todo correcto eso? Bueno, y vamos a... Bueno, después va a haber que poner la grilla y demás, pero esto ya lo guardamos. Y si vos buscas acá, te va a aparecer en naranja. ¿Ves? Perfecto. Pero ya tenés el perfil. Ahora tenés que agregar la fotito y demás. Pero en este perfil tenemos que ir ahora a agregar el logbook de ese perfil. Ahora vamos a ir al logbook 9. Acá tenemos. Acá está. Ahí ya bautizamos. Lo único que hice fue seleccionarlo acá. Y ahí, bueno, esto queda. Start. Le ponemos... ¿Desde cuándo tenés la distintiva especial? Desde hace 2 días, desde el 22. Bueno, le ponemos ahí antes de lo que te llegó. El grid queda todo igual, supuestamente. ¿Está todo bien ahí? Sí, todo perfecto. No, el grid no. FF95X. Corregí. Ahí está. Bueno. Guardamos. 13, 14. Completa ahí. Ahí estamos. Vamos a guardar. Y ahí ya vamos a tener listo lo de QRZ. Ah, me pide el final. Algunos te piden, otros no. Acá le ponemos todo. 40, 40 ponele. 40, 41 igual. Después lo acomodás. No, no, pará. Pará que estoy yo ahí. Tirale un 40 ahí. Chao. Bueno, ahí ya está. Esto está listo. Después, bueno, acá en setting tenés los seteos que te muestra todo lo de este referente a este logbook, ¿no? Que después hay que hacer toda la parte del OTW y demás. Bueno, ahí tenemos una cosa. Log de Argentina. ¿Tenés? Bueno, vas a tener que venir acá, te logueas todo el temita y mandás un mail solicitando el alias. Pedir alias. Y acá vas a poner alias a pedir y todo esto y le envías. Para que ya que está. Lima, Víctor 1 Eco. Fecha inicial 1 de agosto. 0. Esto es para los logs seguramente. Acá. No, pará. Sí, pero esto, el final le tenés que poner 31 de diciembre, pero no le pongas 31 de diciembre, porque si lo renovás, después lo vas modificando acá. Domicilio de activación FF95XC. Civil. Ahí está. Listo. Ahí vamos. Mandamos.
Listo, se envió. Ya está. ¿Club Log tenés? Vamos a Club Log. Ahí tenemos Club Log. Nos logueamos. Este es uno de los más fáciles porque acá, venís acá. Call sign. Add call sign. Y acá Lima, Víctor. Lima, Víctor 1, Eco. Ahí lo tenés agregado ya. Lo mismo, si tenés que poner, por ejemplo, Lima Whisky 6 EQG barra D. Lo agregás de acá. Barra Delta, ponele. Te fuiste al camping a hacer radio. Hacés lo mismo. ¿Está? Le agregas acá y te queda ahí. Y después los linkeás, que eso es lo bueno que tiene Club Log, que lo podés linkear. ¿Qué quiere decir esto del linkeo? Vos tenés la principal, que es esta, ¿no es cierto? Y vos le linkeás estas dos. ¿Ok? ¿Me seguís hasta ahí? Bueno, entonces, después, bueno, a su vez acá podés poner para que sincronice con LoTW. Tenés que cargar los certificados y demás. Pero lo bueno es que en el DXCC Chart, vos después vas acá y tenés lo del el combo. ¿Me entendés? Entonces vos te fuiste, vos no tenés con la Lima Whisky 6 EQG, no tenés Afganistán, ponele. Y justo te fuiste, qué sé yo, o en un concurso hiciste Afganistán. Entonces ya te queda hecho el DXCC. Te lo muestra acá lo que tenés confirmado. Después en QRZ, en Awards, en los premios, vas a DX y ahí sí lo haces por logbook. ¿Entendés? Acá tenés la individual, pero lo bueno de Club Log es que te tira el total de DXCC que tenés con todas tus distintivas. Bueno, ahora vamos con EQSL, tenés, ¿no? EQSL. Login. Vamos con EQSL Login. Mi cuenta. Acá vamos a hacer la otra directamente, la nueva. Víctor 1 Eco. Acá le vamos a poner... Cuida, estoy yo, guarda. Acá le vamos a poner 07. Total no importa. Está de después, no importa. 2022. Y esto lo dejamos así porque nos sirve todo lo que tenés. Y a esta le vas a poner Special. Bueno, ahora en Profile, este es el de la especial, ¿ves? Ya lo tenés hecho. Y si seleccionás acá, vas a tener con House, en el libro de guardia, por ejemplo, te va a loguear en este. Y con Special te va a loguear en este. Lo mismo en Grid Tracker y lo mismo en el Log for All Men. No confundamos Log for All Men con LoTW. Bueno, ¿vos usás Log for All Men? Ahora vamos a ir con el JTDX. En el JTDX yo te voy a usar este acceso directo que está acá. Como vos lo tenés en otro lado y yo hice una copia ahora,
directamente puedo editar este. Entonces le doy propiedades. Acá le doy menos R, espacio, Lima, Víctor, 1, Eco. Y acá en el nombre le pongo Lima, Víctor, 1, Eco. Aceptar. Cierro esto porque no me interesa. Abro ahora. Y me generó con el perfil Lima, Víctor, 1, Eco. Esto ya te quedó. Lima, Víctor, 1, Eco. FF95. Es al cohete ponerle lo otro porque nunca sale. ¿Qué más? Bueno, espacios en blanco. Acá todo lo del equipo. Y si quisieras, bueno, acá en la parte de... Acá, en EQSL, acá tendrías que poner Special. ¿Eh? Y en el que tenés ahora, supuestamente tendría que decir House. Casa. House, ¿ok? Bueno, eso te queda tarea para el hogar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nos estamos olvidando de algo? QRZ, EQSL, Club Log, Lote W. Está también adentro de la carpeta radio. Ahí está. TQSL. Certificado. Solicitar nuevo certificado. Lima, Víctor, 1, Eco. Argentina. Vamos acá. 2021 0801. 2022. Sí, igual, lo mismo. Le podés poner 2022 también. Te piden después la licencia. Si la licencia está válida, no importa. Ya tenés vos. Ahora, Pero no hay problema que sea antes. ahora acá, el madre es este. Finalizar. Listo. Ahí después te va a llegar por mail. Perfecto. ¿Qué más? No, creo que estamos. ¿Qué usas vos? Lote W, Log de Argentina, EQSL. Sí, Blog. Y bueno, después te das de alta en HAM-QTH y eso te das de alta distinto. Está bien. Sí, eso todo eso también lo tengo. Perfecto. Para que déjame revisar acá. Déjame revisar para... Tenés el logbook. En el logbook tenés EQSL, HAM-QTH, Club Log. Ah, HRD Log usás. Sí. Bueno, viste, nos faltaba ese. HRD Log. Yo te había hecho la tuya, ¿no? No me acuerdo. Para un cachito. Taca, taca. Para que me estoy fijando acá. Lima, Whisky 6, Eco. Bueno, ahora te armo las dos. Pegar. Pego acá. Ah, creo que me habías dicho algo así de... Sí, ahora me fijo qué pasó. Check log. Lima Whisky 6 EQG. Y ahora te armo Lima Víctor 1 Eco. Vamos a guardártelo acá. Vamos a pegar. Check log. Lima Víctor 1 Eco. ¿Qué es esto? Ahí te muestro. 1. Te va quedando
Viste que siempre alguno te manda un mail. Che, no lo guíe o me faltó tal cosa. Y acá te buscas. Yo quiero saber qué contacto me falta confirmar con vos. Quiero los datos, vengo acá. Y acá están todos los contactos. Ah, pará, puse mal. Estoy usando la mía. ¿Para qué voy a poner? Suponete que vos querés validar un contacto conmigo o ponele el del sábado y no tenés los datos. Te buscás acá y salen todos los QSO que tenemos juntos. Y vos sacás todos los datos de acá y lo confirmás. Bueno, HRDlog, iniciar sesión. Iniciamos. Y acá era, déjame ver dónde estaba. Creo que era acá, a ver. Indicativo nuevo. Lima Víctor 1 Eco. Y acá tenés ya el de Lima Víctor 1 Eco. Cuando vos subas, tenés que poner los mismos datos con el mismo código de subida y te va a subir para los dos, de acuerdo a lo que figure en el ADIF en Station Calcin, en Station Callsign, Station Calcin, en el campo ese del log va a discriminar por la licencia, pero te va a subir todo junto. ¿Qué más nos está faltando? Creo que nada más. Bueno, perfecto. Ahí tenés para empezar a jugar. Bueno, dale que la desvirgamos en FT8. Avísame, mandame un WhatsApp. Suerte, disfrutala. Un abrazo. 7-3. Chau, chau.